Muy bien. A ver, ¿cómo decirlo? Alto al fuego que no fue alto al fuego. Básicamente. Surprise. Nada que nos sorprenda, por lo menos nada que en este programa no se haya dicho, que era muy factible que el alto al fuego no. O sea, nos alegrábamos todas y todes. eh, pero hay un historial. Hay un historial de incumplimiento, hay un historial de decir una cosa y hacer otra. Y esta, lamentablemente, no fue la excepción. Más allá de que se planteó la cuestión del alto al fuego y de que se iban a respetar y se iban a entregar a rehenes de un lado, prisioneros del otro, esto sí se cumplió. Jamás, pese a que siguieron los bombardeos, pese a que, y acá entra a complejizarse un poco más la cosa, jamás y el resto de las organizaciones de la resistencia palestina siguieron entregando rehenes. Eh, Israel devolvió un contingente grande de prisioneros palestinos en Cisjordania, no en Gaza. Eh, no así algunos de los nombres que figuraban que por lo menos jamás le interesaba que sean liberados, varios prisioneros políticos que Israel de manera introspectiva y unilateral dijo estos no salen. Eh, y pese a eso, continuaron los bombardeos. Algunas veces bajo, y continuaron los ataques, algunas veces bajo la excusa, por ejemplo, Casi todas. una que fue muy renombrada, eh, donde explota una mina que no estaba desactivada, una mina que había quedado sin, o un misil, no sé qué era, que había quedado sin explotar. Un vehículo militar pisa ese explosivo, explota y eso es utilizado como argumento para una nueva ofensiva, Claro. una nueva andanada de matanzas. Sí, que además los números reflejan la disparidad, ¿no? Digo, también me parece que siempre hay que contemplar, Israel habla de legítima defensa muchas veces, incluso pese a estos 2 soldados muertos israelíes que desencadenan, ¿no? Después la danza de bombardeos, digo, que Israel hable de legítima defensa cuando se trata de uno o de la acción de uno de los ejércitos quizás más poderosos y equipados del mundo contra, por ejemplo, no sé, uno de los ataques que hubo esta semana fue contra una combi donde se transportaban 10 civiles, entre ellos 10 niños que regresaban a su hogar tratando de ver en qué condiciones había quedado el edificio en el que vivían. Bueno, fueron atacados de vuelta bajo el pretexto de legítima defensa eh, por el ejército israelí. La realidad es esa, ¿no? Que después los números también reflejan un poco, eh, bueno, de quién es el que está violando el cese al fuego. Eso. Bueno, incluso también en el número de intercambio de rehenes, o sea, que fue pactado con 46 rehenes israelíes por parte de Hamas y 2.000 rehenes palestinos por parte de Israel. Que como decía Nico, bueno, en esos 250 están al menos procesados como presos políticos por haber participado en algún ataque supuestamente contra algún soldado israelí y demás. Pero nada, también como en los números de rehenes a intercambiar, digamos, es como alevoso la comparación. Uh-huh. Y que, bueno, dicho sea de paso, otra cosa que no esperábamos que sea diferente, los medios estaban caracterizando como, bueno, rehenes israelíes y presos, por otro lado, en Palestina. Sí, sí. Nunca es casual la terminología o las palabras que se utilizan para nombrar de un lado o del otro. Esto se ha visto en infinidad de veces cuando, por ejemplo, se detiene a un menor de edad o sufre o padece algún hecho violento un menor de edad, o cuando lo ejerce un menor de edad, entonces ya no es el menor, sino que es el delincuente, o es el agresor, o es el... Siempre la terminología que se utiliza mediáticamente tiene algo que ver con la carga valorativa que se le está dando a la noticia. No es la excepción el caso de llamar rehenes a las personas que estuvieron capturadas por
Hamás y por otras organizaciones de la resistencia palestina y llamar prisioneros, como si fuesen prisioneros comunes, a los palestinos que fueron secuestrados Sí. con la diferencia que por el ejército israelí. Ahora que vos hablabas de menores, me hiciste acordar el dato de que en esos 2.000 rehenes palestinos a intercambiar hay 22 que son menores de edad. O sea, cosa que del otro lado no se ha visto al menos hasta ahora. Así que Bueno, nada, eso también es un dato. la relatora especial de Naciones Unidas sobre Palestina hizo un comentario que me pareció como bastante acertado. Dijo, bueno, como otra vez vemos cómo Israel interpreta cese al fuego, tipo, ustedes cesan y nosotros fuego. Claro. Que es un poco así. Y además, digo, de la cuestión de los rehenes, ¿no? Y de los bombardeos, ¿no? Del alto al fuego concreto, digo, otra de las partes del acuerdo tampoco cumplidas por parte de Israel tenía que ver con el ingreso de la ayuda humanitaria en la cantidad necesaria, ¿no? Porque después, digo, Sí, de hecho, la anécdota esta que contaba de la bomba que pisó el camión fue lo que sirvió también en Rafah sucedió, si no me falla la memoria, ahí en la frontera con Egipto, si no me falla la memoria, esto también fue utilizado para bloquear la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria son muchas cosas, entre ellas también, por ejemplo, los camiones que debían ingresar a la Franja de Gaza para remover los escombros, algo que no se permitió. No se cumplió tampoco con el compromiso de abrir la frontera con Egipto en las dos direcciones. Eran varios los acuerdos que Israel ha violado desde aquella firma y la realidad es que empezamos a ver cómo se construye un círculo vicioso bastante peligroso propuesto por Israel, en el que siempre encuentra, ¿no?, algún justificativo para seguir eliminando étnicamente a la población que habita en la Franja de Gaza. Sí, a ver, algo que lo alertábamos cuando hicimos no solamente el episodio especial de Trinchera por la flotilla que estaba yendo hacia Gaza y todo lo que estaba generando alrededor de ese acontecimiento. Lo decíamos en ese momento, al día siguiente en Marcha de Gigantes también lo repetimos, y cuando se sucedió la firma del acuerdo entre Donald Trump y algunas monarquías del Golfo y Turquía, pero no estaban Israel ni los palestinos. O sea, se firmó un supuesto acuerdo que los dos principales implicados en el asunto no estuvieron presentes a la hora de firmar. ¿Por qué motivos? Y porque nadie se quería sacar la foto con Netanyahu y porque obviamente nadie de toda esa runfla que terminó juntándose para firmar se iba a sacar una foto con representantes de Hamás si no estaban además los israelíes, por una cuestión medio obvia, por toda la operación mediática que podían llegar a hacer con eso después, de un lado, del otro, lo que fuere. La cuestión es que los dos principales involucrados, o las dos partes involucradas en el conflicto, no estaban a la hora de firmar ese acuerdo de paz de 21 puntos, que después se redujeron a 20, donde solamente, y esto lo habíamos aclarado, lo habíamos planteado la semana pasada, no, la anterior, solamente el primero, que era el del supuesto alto al fuego, era algo que estaba aceptado por las dos partes. Ahora, todo el resto era discutir. Bueno, efectivamente ni siquiera ese primer punto se respetó. Justo ahí me había acordado que había visto posteos de eso en Instagram, contabilizando cuántos muertos se dieron desde el 10 de octubre que se acepta el alto al fuego, y hasta que Israel vuelve a atacar, y eran 97 muertos palestinos, por ejemplo, en esos días de no cumplir el acuerdo. No, y después, claro, digo, hay como una cuestión que nosotros poníamos arriba de la mesa y que hacía que ese acuerdo que fue de pronto celebrado, incluso en los medios más progres, ¿no?, de nuestro país, más allá de todas las connotaciones que tiene nuestro país, ¿no? Un país quizás, igual que Estados Unidos, podríamos decir, como muy marcado, con una agenda muy marcada por el sionismo. Pero más allá de eso, y de que vimos incluso como algunos colegas periodistas con los que quizás podemos compartir o pensar parecido, la realidad es que me parece que la pregunta que se abre ya traspasa, o que lo más importante no es
el alto al fuego, ese alto al fuego siempre incumplido por el Estado genocida de Israel, sino qué pasa como después. Digo, bueno, si efectivamente hubiera un cumplimiento del alto al fuego, bueno, ¿quién va a gobernar la Franja de Gaza? ¿No? Me parece que la disputa y también esa no renuncia por parte de las organizaciones armadas al desarme tiene que ver con que hay una lucha por el significado, por la legitimidad, por la soberanía que está en juego, ¿no? O sea, el futuro de Gaza lo va a determinar su pueblo, lo van a determinar los palestinos, o lo van a determinar las mismas potencias que bajo la bandera de la salvación, la libertad, la destruyeron. Sí, y ahí una cosa que es aún más terrible. Pongo un ejemplo de una de las notas que está subida en Misión Verdad, que habla precisamente de esto, del portal Misión Verdad, que habla precisamente de esto, de sin que haya palestinos gobernando en la Franja de Gaza o en Cisjordania, no va a haber gobierno. Y No va a haber Palestina. Esto lo reconocen, esto lo dicen todas las organizaciones, no algunas. Por ejemplo, es el caso de Haitham Abdu al-Ghazlan, que es miembro de la Yihad Islámica, otra de las organizaciones que está dentro de la resistencia palestina, considerada dentro de la resistencia palestina, que dice: la resistencia está ahora más arraigada que nunca, e insiste en que la verdadera medida de la victoria no reside en la destrucción mental del enemigo, en este caso, sino en el fracaso del proyecto sionista de desplazar a la población y quebrar la voluntad palestina. Y me parece que ahí es cuando muchas analistas y muchos analistas hablan de una victoria en términos concretos, más allá de la masacre y del genocidio, habla de una victoria de la resistencia palestina en impedir que eso que venía siendo una matanza silenciosa siguiera siendo una matanza silenciosa, y que se empezara a volver a hablar de la causa palestina y demás. Y cierro paréntesis. Y lo que decía que es preocupante es que en Argentina recibamos a Tony Blair, así como así, en el Teatro Colón, que no pasa nada, un carnicero que destruyó Irak, que apoyaba a la reina de Inglaterra en la guerra de Malvinas, que es parte de los que nos robó una porción de nuestro territorio en las Malvinas e islas del Atlántico Sur, que sigue en esa lógica y que un presidente como el que tenemos actualmente en Argentina lo invite, lo traiga o permita que venga sin chistar, sin decir absolutamente nada respecto de un carnicero, de un genocida como este, que fue uno de los que se plegó a la invasión a Irak, por ejemplo. Y que es ahora el que va a ser el supuesto gobernador de Gaza en esta especie de transición hacia algo, entre comillas, de nuevamente normal, cosa que es prácticamente imposible que suceda a día de hoy a cómo está la cuestión. Pero no solamente incluso por las decisiones de gobierno, sino porque también vimos muchas veces cómo se comportan los colonos con respecto a los palestinos que quieren recuperar sus casas, que quieren recuperar sus tierras, que incluso tienen el aval de las Fuerzas Armadas para ellos mismos también disparar y matar a civiles. O sea, es como... Y también cuando vemos a la oposición, por otro lado, de Netanyahu, también aceptar que el genocidio en Palestina es algo que no se discute, o sea, es algo que sigue habiendo un derecho legítimo ahí, entonces tampoco hay una posible transformación en sí, digamos, de la sociedad israelí en ese sentido, por lo que obviamente no, o sea, no sé, no. Digo, también en la parte del consenso de que puede llegar a haber, es como de qué te sirve limitar, por así decirlo, de vuelta a la frontera si los propios colonos siguen teniendo el aval para matar a cuantos palestinos quieran, para usurpar sus casas, para quemarlas, para... Y que en el medio de todo esto, mediáticamente se dejó de hablar del derecho a resistir del pueblo palestino. Sí, también. Que también es una prerrogativa que está incluso está avalada por el derecho internacional. Si un pueblo está siendo oprimido por un Estado, por lo que fuere, ese pueblo tiene derecho a resistir. Y ese derecho a resistencia no es solamente denunciándolo mediáticamente.
El derecho a resistencia, el derecho a defensa de los pueblos existe. Sí, quizás debemos agradecerle un poco a las redes sociales, porque o sea, Bueno, no es casual que hayan comprado TikTok. o sea, no lo hablamos. Estados Unidos e Israel. O sea, tienen cuentas de TikTok, ustedes que están del otro lado, sepan que ahora la narrativa de esas redes y los algoritmos los van a controlar los norteamericanos y los Bueno, y pero los viste israelíes. viste que vos habitualmente como, o sea, te quejás, nos quejamos acá de las redes sociales, por supuesto, hay un montón de cosas en las redes sociales que no están reguladas, las fake news, un montón de cosas que son malas en las redes sociales, que son Sí, pésimas. Pero ¿quién controlaba el La algoritmo de adicción. TikTok? Bueno, que es por donde nos llegaban las cosas. No, pero no llegaba a hacerlo por TikTok. Y hay muchas, o sea, digo, me parece que algo rescatable, digo, de estos últimos 2 años tiene que ver con la posibilidad de que todo el mundo asistiera al genocidio, incluso pese a lo hegemonizada que tiene el lobby sionista, la prensa occidental en su conjunto, ¿no? Generalizando. Ujú. Leí una nota que está publicada en CLAE que habla de una encuesta que hace una encuestadora que se llama Ledger a ciudadanos canadienses y estadounidenses que se publicó a mediados de este año, que plantea que el 45% de las personas encuestadas estaba de acuerdo con la afirmación de Israel está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza, mientras que solo entre el 23 y el 30% manifestaba no estar de acuerdo con esa afirmación. Y lo que relata esta encuesta es que por primera vez, por ejemplo, desde 1983 hay un cambio en los ciudadanos canadienses de más apoyo a Palestina que a Israel. O sea, por primera vez desde 1983, ¿no? Y eso me parece que tiene que ver con cómo nos llega la información a través de las redes sociales, porque la realidad es que si asistimos y si vemos, incluso hasta el día de hoy, ¿no? Y con la imagen de un gobierno sionista completamente desmoronado, más allá de algunos apoyos, me parece que vemos cómo la prensa sigue acompañando e incluso el genocidio que se está cometiendo, más o menos, digo, ¿no? Con algunos matices, pero creo que gracias a lo que se ha generado en redes sociales, bueno, hoy por lo menos podemos ver eso, como en No, eso países está completamente cooptados por el lobby, bueno, de pronto hay por lo menos una simpatía con un pueblo que está siendo destrozado. De hecho, es una de las cosas que se plantea, y esto es una tesis, una de tantas, pero una de las cosas que se evalúa como posibilidad del asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos tiene que ver con que este influencer de derecha, si queremos ponerle para que sea más ubicable más fácilmente, republicano, que era un referente de los sectores del MAGA, del Make America Great Again, dentro de Estados Unidos, desde hace un tiempo a esta parte venía criticando lo que estaba haciendo el Estado de Israel, venía diciendo abiertamente que había un genocidio y que eso había que pararlo, que había que cortar con la guerra en Ucrania, que había que cortar con la cuestión de guerra, y había que empezar a pensar en los norteamericanos, de nuevo, en más allá de después discutir filosóficamente o políticamente desde dónde, desde qué lugar, priorizando qué cosas. Pero era uno de los que abiertamente decía hay que cortar con las guerras. Bueno, la cuestión es que lo mataron en un acto público, en una universidad, si no me falla la memoria, y una de las tesis es que quienes lo asesinan es el sionismo, precisamente porque lo que no les convenía es que el discurso dentro de Estados Unidos empiece también a tomar más ribete de lo que ya tuvo en su momento, antigenocidio, pro-Palestina, etc. Otra vertiente es la de los ucranianos, en esa lógica. Pero bueno, ahí entran a jugar un montón de otras cosas que se nos escapan a nosotros, pero está como una posibilidad que eso haya sucedido. Entonces, al igual que en Canadá, que en Estados Unidos empieza a haber una presión cada vez mucho más fuerte para cortar con el genocidio, también es algo importante. No, porque aparte ya empieza incluso a ser una cuestión de
disputa hacia el interior de los partidos y hacia el interior de los propios de los movimientos dentro de los partidos, digo. ¿No? Porque incluso hay rupturas en esa lógica, hay rupturas dentro del movimiento MAGA, Sí. como dentro del Partido Republicano, más chiquito dentro de... Eso es algo que en algún momento tenemos que hacer algún foco y hacerle un zoom en algún momento a cómo está la cuestión Ya interna. no es como demócratas Sí. piensan esto, No. es una discusión que realmente empieza a resquebrajar a la Ya medio- sociedad norteamericana. Sí. Sí, no, eso. La división demócratas-republicanos que conocimos en su momento ya no existe. Y bueno, es como la derecha-izquierda que ya venimos diciendo hace rato que está como que es una medio obsoleto. Sí. Pero bueno, esta es un poco más reciente quizás porque es desde Sí, Trump para obvio, acá. desde ya. Como siempre pasa, nos colgamos hablando. 10:35, escuchamos algo de música y a la vuelta seguimos con más porque hay un montón de cosas para charlar en el programa del día de la fecha.